tiempo. Es por esto que los factoring son una alternativa que surge en medio de esta pandemia, que viene de mucho tiempo, pero es una de las alternativas para generar liquidez inmediata y la continuidad del negocio. Para entender más, estamos con Franco Cisternas, él es CEO de Arrayán Factoring. ¿Cómo estás, Franco? Buen día. Hola, Andrés, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por el tiempo para estar con nosotros en Futuro. Bueno, para comenzar, lo básico de manual. ¿Qué es el factoring y por qué es una forma novedosa para obtener capital y continuidad de negocio, Franco? Andrés, mira, el factoring es un instrumento financiero que lo que permite es obtener liquidez mediante la optimización de algunos activos. Esos activos normalmente es el traspaso de las cuentas por cobrar, que en términos simples son las facturas. Es decir, cuando una empresa realiza una venta, esta venta normalmente es una venta a plazo, a 30, 60 días, y el factoring lo que hace es comprar esa factura que te la van a pagar en 30 o 60 días más, te entrega los fondos hoy día y después se encarga de cobrar la factura con tu cliente. Eso es en términos bien simples, digamos, lo que es el factoring. ¿Y en qué deben fijarse las pymes a la hora de tomar un factoring? Mira, son varios elementos. Lo primero es ver en base a cuáles son los factores críticos de compra de la pyme. Cuando realiza una operación de factoring, lo primero que tiene que ver es cuánto, obviamente, le están cobrando. ¿Ya? Una simulación asociada a la operación de factoring. Segundo, cuánto le están anticipando. Una operación de factoring, Andrés, normalmente, si la factura, por ejemplo, es por 10, el factoring te va a anticipar 9,5. Y va a dejar un porcentaje retenido, que es un fondo de cobertura en caso de que el pagador se atrase en pagar la factura. Hay que fijarse, por ejemplo, en las tasas de mora. ¿Cuántas son las tasas de mora que está aplicando el factoring? Hay que fijarse si tienen o no tienen devolución de intereses no devengados, por ejemplo. ¿Qué significa eso en términos simples? Que si la factura se paga antes del vencimiento, un buen factoring te debiese devolver esos intereses no devengados. En Arrayán Factoring, por ejemplo, nosotros, si la factura se paga antes del vencimiento, 10 días antes del vencimiento, nosotros devolvemos esos intereses que se aplicaron en el origen cuando se financió la factura. Eso yo te diría que es lo principal que se tienen que fijar, por supuesto, la antigüedad, y ver qué tan digitalizado está el factoring con el que quieren operar. Sí. Hay factoring que todavía hacen los procesos muy manuales, digamos, y se demoran varios días en las aprobaciones. En Arrayán Factoring, en cambio, hoy día tenemos todo el proceso digitalizado. Es decir, podemos incorporar un cliente en un máximo de 3 horas, desde que lo contactamos por primera vez hasta que le estamos girando los fondos. Entonces, es súper importante fijarse cuánto se van a demorar en el giro de los fondos una vez que tú estás entregando una factura. Estamos conversando con Franco Cisternas, el CEO de Arrayán Factoring. Bueno, durante las últimas semanas, meses, incluso durante el último año, hemos visto que las empresas, especialmente medianas y pequeñas, están muy complicadas por el cumplimiento que se ha dado a la ley de pago a 30 días, que es una herramienta que tuvo que salir como cuerpo legal, poco menos que a fiscalizar y apretar a las empresas más grandes que no le pagan a sus proveedores a tiempo. En ese sentido, Franco, ¿cuánto pesa el cumplimiento de esa norma a la hora de optar finalmente por un servicio de factoring? Muchísimo, muchísimo. Mira, la verdad, Andrés, es que cuando se emitió la norma, el compromiso era que todas las empresas pagaran en un plazo de 30 días. Pero justo se fueron generando muchas contingencias asociadas al promedio de pago, como por ejemplo el tema del estallido social en octubre del año pasado, hoy día el tema de la pandemia, que lamentablemente generó un atraso en los flujos de pago de toda la cadena, no solamente las empresas pequeñas, sino que también las medianas y las grandes. Todos se han visto afectados. Por lo tanto, el cumplimiento de esos 30 días, en la práctica, no se lleva a cabo. Esa es la verdad. La verdad es que son muy pocas empresas que están pagando en un periodo de 30 días. Algunas sí. Hay que ser muy criteriosos en eso. Hay un montón de empresas que sí están pagando en 30, incluso menos días, en 15 días, en 18 días. Pues son las menos. La gran mayoría de las empresas están pagando en un promedio de 47, 50 días. Entonces, claro, cuando tú eres una pyme y realizas una venta, un producto, y crees que te van a reembolsar esos fondos en 30 días, y no te llegan los fondos, te genera un tremendo problema. ¿Por qué? Porque resulta que tú tienes que pagar igualmente tus costos fijos, tienes que pagar la luz, tienes que pagar
el internet, tienes que pagarle a tus trabajadores, tienes que pagarle leyes sociales, IVA, etcétera. Por lo tanto, se va generando un descalce de caja y es ahí cuando el factoring es una súper buena herramienta, porque además es un capital de trabajo muy rápido, de rápida entrega. En Arrayán, como te decía Andrés, tú puedes cursar una operación y obtener este capital necesario en horas. Si el pagador es una gran empresa, ya está previamente evaluado. Y hoy día hay empresas como Arrayán que cuentan con motores decisionales y con ciencia de datos, que trabaja con alta tecnología, que te permite tomar estas decisiones muy rápidas y apoyar a la empresa justamente para cubrir estos descalces que no son 30 días, sino que en la práctica, en verdad, hay un promedio de 57 días. La SET y la Bolsa de Productos entregan unos indicadores de pago muy buenos, un informe que hacen mensualmente, y efectivamente se nota en muchos sectores un deterioro en cuanto a los días de pago, en los días de plazo promedio de pago. Por lo tanto, claro que afecta, sobre todo a las empresas que son más chicas y que no cuentan con el capital para poder hacer frente a estos descalces. Ahora, Franco, ¿qué tasas de interés, qué costos asociados tiene esta operación? Mira, las tasas de interés son súper relativas, pero yo te diría más o menos que debiesen entrar en torno al 1,5%. Hay factoring, por ejemplo, o sea, el Banco Estado, que tú puedes hacer operaciones al 0,3%. Es súper bajo. O sea, son alternativas muy competitivas, pero siempre esto para las empresas más grandes, ¿ya? La pyme, yo te diría que si tú haces una comparación en base a la industria del factoring privado, el promedio que se mueve es entre un 1,2 y un 1,5%. Ese es el costo de una operación de factoring. Ahora, pueden haber, te insisto, empresas que están en un rango inferior y otras empresas que están en un rango superior. Pero más o menos te diría yo que eso es el promedio del costo. Entonces, si tú lo comparas, por ejemplo, con un costo financiero asociado a un crédito consumo para la pyme, es mucho más bajo el costo del factoring. Si tú lo comparas, por ejemplo, con una línea de crédito bancaria, las líneas de crédito normalmente están asociadas a tasas del 2,5, del 2,8, son mucho más altas. Ahora, ¿cuál es el crédito ideal hoy día para poder acceder? Es el crédito COVID. La verdad es que las empresas que lograron acceder al crédito COVID son créditos de muy buena condición, donde tú estás cercano a una tasa cero, estás solamente afecto a la inflación que pueda tener, digamos, la variación del crédito, pero son muy competitivas. Ahora, la realidad es que no todas las empresas pueden acceder a un crédito comercial de ese tipo, pero sí todas las empresas pueden acceder a vender sus facturas. Entonces, por eso, el factoring lo que hace, Andrés, es democratizar un poco la posibilidad de financiarte cuando no tienes otras alternativas, como por ejemplo un crédito de menor costo asociado a este crédito COVID. Pero te insisto, o sea, en relación o si hacemos un comparativo en cuanto a los créditos comerciales, el factoring, y particularmente en Arrayán Factoring, sigue siendo más competitivo aún, porque además no hay impuesto de timbre de estampillas asociado, el hacer una operación de factoring no encarece tus líneas globales, porque en verdad no es un crédito, sino que tú estás optimizando un activo. Tú tienes una factura y la estás cediendo. Bien, Franco Cisternas, muchas gracias por tu tiempo con nosotros en la página económica de Radio Futuro. Que tengas un buen día. Andrés, muchísimas gracias a ti y los dejo a todos súper invitados a visitar nuestra página arrayanfactoring.cl y conocer ahí más en detalle todo lo que podemos ofrecer. Te agradezco muchísimo. Que estés bien, buen día.